Último, se concede el uso de la tribuna al senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien presentará punto de acuerdo para detener el enorme tráfico ilegal de armas entre Estados Unidos de América y México. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Hace casi 100 años, principios del siglo XX, se empezó a configurar un sistema internacional prohibicionista que criminalizaba el comercio de las drogas. El gobierno de los Estados Unidos de América jugó un papel determinante en el desarrollo e implantación del mismo. La firma de la Convención Internacional del Opio de La Haya en 1912 y la promulgación de la Ley Harrison de 1914 marcaron de manera simbólica al inicio de la era moderna de la cruzada antidrogas. A partir de ahí, durante todo el siglo XX y llegado el siglo XXI, la guerra contra las drogas ha sido la consigna retomada por los gobiernos a lo largo y ancho de todo el mundo, cuyo comandante en jefe ha sido el gobierno de los Estados Unidos en turno, y ha generado el propósito de tres elementos, o tres propósitos: erradicación de los plantíos ilícitos, facilitación de las extradiciones y militarización de la lucha antidrogas. A finales de los 90, la estrategia represiva se agudizó, sin resultados. Si hubiese resultados, estaríamos hablando de una estrategia exitosa y se reflejaría en 4 puntos principales: menos zonas cultivadas de las que se extraen las principales drogas, menos disponibilidad de esas drogas en los mercados consumidores, precios más altos y menor número de consumidores, tanto habituales o inveterados como ocasionales. Desafortunadamente, en ninguno de estos rubros se registra progreso alguno. El Informe Mundial sobre las Drogas, que elabora anualmente la ONU, muestra cómo la oferta y la demanda de drogas aumentan, la producción, el consumo, los precios en los principales mercados y hasta los traficantes y cárteles se han incrementado y multiplicado. Hoy tenemos más violencia, más corrupción, más recursos económicos y humanos destinados a su combate, más militarización, mayor desgarramiento del tejido social y hasta dinamismo en la pérdida de la soberanía en algunos países como el nuestro. El tema del tráfico de armas es un problema mayor, ya que para los Estados Unidos es un negocio multimillonario difícil de dejar, ya que tiene una derrama económica que representa más de 30,000 millones de dólares anuales y más de 100,000 distribuidores y vendedores al menudeo. Los hechos demuestran el cinismo y la poca voluntad política para mitigar esta difícil situación de violencia y muertes por las que atraviesa México. Basta decir que el gobierno de Obama no ha endurecido la legislación que regula la compra de armas y solo destina 500 agentes a la Oficina contra las Drogas a vigilar el tráfico de armas, cifra que contrasta con los más de 25,000 elementos en la patrulla fronteriza que intentan evitar al ingreso de indocumentados por la frontera sur de ese país. Asimismo, no ha querido ratificar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, firmada en el 2000, que establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado. Tampoco la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas, ratificada por 30 de los 34 países que integran la OEA. Pero lo más grave, el pasado 19 de febrero, hace unos 10 días,
los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron con 277 votos a favor contra 149, es decir, casi 2-1, una iniciativa que prohíbe al gobierno de ese país solicitar informes sobre la venta de armas de alto poder cerca de la frontera con México. Este asunto parece haber pasado de noche en la mayoría de los medios y en la mayoría de los políticos, y en lo que respecta al gobierno federal, se hizo de la vista gorda. A lo mucho se tuvo una respuesta, por lo demás tibia y mediocre, del embajador de nuestro país en Estados Unidos, quedando una vez más comprobado que en público el gobierno mexicano se engalla, reclama, advierte, exige, demanda y emplaza a su contraparte estadounidense a que asuma la corresponsabilidad en una lucha que es global y donde la mitad del problema se origina allá, y en privado, en cambio, se arrodilla, implora, suplica, clama. Este asunto bajo ninguna circunstancia es menor, pues se ha dicho que el 90% de las armas introducidas a territorio mexicano proviene de Estados Unidos. Sin embargo, esta es una realidad lamentable. La propia arma que asesinó a uno de sus agentes en San Luis Potosí, después de haber sido rastreada, era una arma de fabricación norteamericana y vendida en una armería de manera clandestina a través de intermediarios ahora detenidos. Por eso es que presento este punto de acuerdo. Fíjese ustedes, senadores, y con esto concluyo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 280 votos contra 140, casi 2-1, se negó a solicitar informes a las armerías sobre las armas vendidas. No hay control. Era una medida mínima. Solo estaban solicitando informes, que el Congreso autorizara al gobierno de los Estados Unidos para solicitar informe. Y la iniciativa que se aprobó fue para prohibir solicitar informes a las armerías. ¿Dónde está, pues, la corresponsabilidad? Y los dos puntos que presento es: uno, que el Senado de la República exhorte a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellanos, a que envíe una nota diplomática a los Estados Unidos de América, donde exprese la preocupación de México por la falta de corresponsabilidad institucional de aquel país para frenar el tráfico de armas en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada que está librando el gobierno mexicano. Y segundo, que el Senado de la República envíe un comunicado a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos de América, donde le exprese el Senado de manera unánime su preocupación por la escasa voluntad política e institucional de estas instancias para detener el enorme tráfico ilegal de armas de aquel país al nuestro. Es simple, estos dos puntos. Ojalá, presidente, se apruebe y lo sometemos a obvia y urgente resolución.